FileMaker Magazine, recursos profesionales para la plataforma Claris. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hacer una edición selectiva del texto de un campo. Empezamos. El vídeo de hoy tiene su origen en un mensaje que me dejó en los comentarios de un vídeo Gustavo y que dice: ¿es posible crear un botón que al accionarlo permita aumentar y otro para reducir el tamaño de una letra o fuente de un determinado campo o caja de texto? Así como por ejemplo lo tiene Microsoft Word por defecto. Muchas gracias. Bien, pues lo que he hecho ha sido venirme a Microsoft Word a ver cómo se gestiona allí los cambios de tamaño de los textos. Me he abierto un documento de Word, aquí lo tengo, he escrito un texto y voy a seleccionar, por ejemplo, una frase así, y veo que para cambiar el tamaño, aquí arriba hay como una lista desplegable donde puedo indicar si lo quiero a 12 puntos, si lo quiero a 14, si lo quiero a 10. Bien, pues esto es lo que vamos a intentar reproducir en FileMaker. Vamos a trabajar con el archivo que tengo aquí y al que tenéis acceso si sois suscriptores de la revista, donde he reproducido el entorno de trabajo que tenemos en Word para cambiar el tamaño de un texto. Está claro que cambiar el tamaño de un texto es muy sencillo, porque podemos venir aquí, seleccionar ese texto y en la parte superior nos aparece esta barra y si no la vemos pulsando sobre este botón de aquí, lo podemos ocultar y visualizar, podemos lógicamente cambiarlo. Pero claro, ¿qué pasa si ocultamos estas barras de aquí arriba o si, como dice Gustavo, queremos hacerlo de manera externa? Lo que he preparado ha sido una técnica que además podemos utilizarla en cualquier contexto y que consiste en que yo simplemente selecciono aquí un texto, hago así, y digo que en lugar de estar a 18, que es el tamaño normal que tiene establecido el campo, lo quiero tener, por ejemplo, a 10, pues se cambia a 10. Lo mismo pues puedo hacer con esta palabra, quizá la quiero un poco más grande, en lugar de 18 pongo a 24, y así la tengo más grande. Lo interesante de esta técnica es que este mismo campo, esta misma lista donde tengo los tamaños, me va a servir para cualquier otro campo que yo tenga en la presentación. Puedo coger la palabra rueda y en lugar de dejarla 18 como está, pues la pongo a 8 y se me hace más pequeña, y esto de aquí, en lugar de tenerlo a 8, la ponemos a 24. Por último, tenemos aquí un botón que al pulsarlo devuelve todo el texto al mismo tamaño en el que estaba. Vamos a ir pues analizando paso a paso cómo está implementada esta técnica, pero también aprovecharemos para hacer un repaso a las distintas opciones que tenemos para trabajar con el tamaño de los textos que tienen los campos de FileMaker. Antes de empezar con la técnica, permitidme que hagamos un pequeño repaso o una aproximación a cómo podemos trabajar con formatos dentro de los campos de texto. Si pensamos en una forma de implementar esta técnica, podemos quizá acordarnos de un par de funciones que podrían ayudarnos. En este caso hablo de getAsSVG y de getAsCSS. Tengo aquí un campo llamado texto pruebas y en el cual se apoyan estos otros dos campos de cálculo. La función está aplicada directamente en este campo. Tenemos el campo getAsSVG que ataca a este campo texto pruebas. Algo parecido hace el campo getAsCSS. Aquí lo tenemos. Lo que me va a devolver esta función es ese texto, pero con datos adicionales, como si se tratara de un SVG, aquí lo tenemos, o como si se tratara de una hoja de estilo CSS, que es lo que se utiliza en las páginas web. Si yo hiciera aquí alguna modificación, vamos a, por ejemplo, poner conciencia todoterreno, lo vamos a poner en negrita, y menos lo vamos a hacer a 10 puntos. Pues eso hace que se modifique esta información y que me dé datos extra sobre este nuevo estilo que yo he puesto. Pero claro, todo esto pues, no nos valdría, nos está dando información del campo, pero hasta aquí no lo podemos cambiar. También podríamos pensar en colocar un formato condicional. Si entro en modo presentación, me voy a este campo, botón derecho y bajo hasta formato condicional. Aquí le puedo añadir una condición y en el caso de que se cumpla, pues podría ser si el valor de determinado campo fuera de 10 o de 12,
Aquí podría indicarle más formatos y darle pues un tamaño concreto que incluso pues, se puede personalizar, pero tampoco es algo muy flexible y además me cambiaría el tamaño de todo el campo. Si queremos trabajar como lo está haciendo Word, necesitamos poder seleccionar un fragmento de ese campo de texto y que se nos modifique únicamente ese fragmento. Así que, una vez hecha esta aproximación, vamos a ver si quizá con un complemento lo podríamos conseguir. Entramos de nuevo en modo presentación, voy a poner aquí en un lateral estos campos y vamos a añadir un complemento, porque hay veces que los visualizadores web pueden sacarnos de algún apuro. Pulsamos en el botón más y añadimos este complemento que se llama editor de texto enriquecido. Lo colocamos aquí, entramos en modo visualizar y ahora tenemos lógicamente que configurarlo. La configuración de este editor es muy sencilla porque solo le tengo que decir dónde está el texto sobre el que voy a trabajar. Hago así y como veis ya puedo empezar a modificar. Puedo coger un bloque, puedo ponerlo esto en negrita, puedo ponerlo esto con otro heading, pero tampoco me vale porque ya me obliga a tener un visualizador web y no tengo tanto control como vamos a tener con la técnica que vamos a ver ahora. Vamos pues a entrar en modo presentación y desde esta presentación de aquí, que se llama técnica, os explico cómo funciona la técnica. Siempre que implementéis una técnica, procurad hacerlo de manera que el mismo guión y la misma técnica os valga para cualquier contexto. Es decir, que no lo tengáis que repetir ese mismo código en distintos lugares si os vais a otra presentación que dependa de otra tabla. Eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos trabajado pensando siempre en que esta técnica se pueda utilizar en cualquier campo de la presentación y en cualquier tabla. La clave está en que cuando yo selecciono un bloque de texto, después, cuando me voy fuera a cambiarle el tamaño, tengo que saber en qué campo estoy y también qué parte de ese texto he seleccionado. Claro, en el momento en el que yo hago un clic aquí fuera para seleccionar el tamaño, yo ya he perdido el contexto en el que estaba. Yo ya no sé si estaba en este campo de aquí o estaba en este campo de aquí. Así que lo primero que tengo que hacer es, al salir del campo, anotarme cuanta más información posible sobre el campo en el que estoy, el texto que tengo seleccionado y así después ya podré hacer ese cambio. Voy a entrar en modo presentación. Y vemos que tenemos un campo de texto que se llama un texto y otro que se llama otro texto. Cada uno de estos campos tiene un nombre de objeto. Los nombres de objeto los definimos aquí en el inspector. A este le he llamado field.unTexto y a este otro de aquí field.otroTexto. Como os habréis fijado, cada uno de estos campos tiene un activador de guión. Para acceder a estos activadores de guión podemos hacerlo con el botón derecho, establecer activadores de guión, o pulsando la tecla de comando si estamos en Mac y hacemos un doble clic. Vemos que tiene un activador de guión de tipo onObjectExit. Este activador de guión se pone en marcha en el momento en el que yo salgo del campo, es decir, en el momento en el que yo hago un clic fuera del campo. Lo que voy a hacer es guardarme en una variable global toda esa información. Y esa variable global va a partir de un JSON. Veis que he puesto un parámetro de guión opcional, JSON_setElement, que se va a enviar a un guión que se llama onObjectExit captura datos. Este guión lo tenemos aquí detrás. OnObjectExit captura datos es muy simple. Lo único que hago es guardarme en una variable global llamada datos del campo lo que me envía el parámetro de guión. La gran ventaja de JSON es que puedo mandar tanta información como quiera y además esa información va a estar de manera estructurada para después poder recuperarla muy fácilmente. Volvamos aquí a nuestro activador de guión y le decimos editar. Voy a definir un JSON que va a tener mucha información. La primera es objeto. Voy a poner el nombre del objeto. Para que todo esto se pueda copiar y pegar, lo que hago es, en lugar de poner el nombre del objeto a mano, como si fuera un literal, lo voy a capturar con esta función, getActiveLayoutObjectName. Después voy a anotarme el texto completo mediante la función getActiveFieldContents.
Quiero saber dónde empieza ese texto que yo he seleccionado. Pues utilizo la función getActiveSelectionStart. Quiero saber cuánto mide ese texto que he seleccionado. getActiveSelectionSize. Como veis, independientemente de si vais a utilizar esta técnica o no, os va a servir para recordar o aprender unas funciones de texto que quizá en el día a día no hayáis utilizado. Finalmente, para saber cuál es ese texto seleccionado, utilizo la función middle. Y le digo que getActiveFieldContents, es decir, del contenido, pues bueno, lo que hago es restar los valores necesarios de longitud, donde empieza, donde acaba, para que con todo eso pueda tener aparte reservado el texto seleccionado. Este mismo bloque lo puedo copiar y lo puedo pegar en el activador de guión otro texto. Si hacemos un clic aquí, como veis, es exactamente el mismo texto que tengo en la otra parte. ¿Qué ocurre cuando yo salgo? Pues que se define una variable. Vamos a venirnos aquí al visor de datos. Aquí lo tenemos, datos del campo. El JSON me devuelve que empieza en el 61, longitud 0, bueno, en este caso porque no se ha hecho ninguna modificación. Me dice el nombre del objeto, cuál es el texto completo y que ahora no hay ningún texto seleccionado. Si nosotros hiciéramos algún cambio así, por ejemplo, seleccionamos esto, en el momento que yo salgo, ese dato, ese valor se modifica y me dice que empieza en la posición 42 y que tiene una longitud de 5. Con esto ya tenemos completada la primera parte y es como he capturado yo la información de qué texto tengo seleccionado y dónde está ese texto. La segunda parte consiste en capturar el tamaño al que quiero poner el texto y, lógicamente, reemplazarlo. Si entro en modo presentación, vemos que este campo, que es un campo de texto normal, que se llama tamaño, tiene un menú emergente y una lista de valores literal, de lo más sencilla. Le he puesto aquí 8, 10, 12, 14, una serie de números. Lo interesante aquí está en que en el momento en el que el usuario cambie el valor que tiene el campo, yo voy a querer que se modifique el texto que he seleccionado. Vamos a ver pues qué hace ese activador. Es un activador de tipo onObjectModify y ejecuta un guión que se llama cambia tamaño. Lo tenemos aquí detrás. onObjectModify cambia tamaño, veis que tiene 1, 2 y 3 líneas. Es realmente sencillo. Lo primero que hago es anotarme en una variable local cuál es ese nuevo tamaño que yo he seleccionado. Como todavía FileMaker tiene el campo activo, lo puedo hacer muy fácilmente con la función getActiveFieldContents. Si mi menú emergente se ha quedado en el 12, me guardo ahí ese 12. Ahora voy a ir a un objeto. Voy a ir al campo del cual acabo de salir. Recordaréis que una de las cosas que nos hemos guardado en el JSON es el nombre precisamente del objeto en el que estaba, del campo en el que estaba. Así que con la función JSON_getElement, anotando el JSON que tengo guardado en la variable datos del campo, me voy a ir al dato que tiene esa llave que es el objeto. Una vez estoy en el objeto, o sea, he vuelto ahí a ese campo, es donde empieza la parte más compleja y donde más cuidado he de tener. Voy a sustituir el fragmento de texto que tengo guardado dentro de mi JSON por ese mismo contenido, pero en otro tamaño. Así que lo que voy a hacer es un establecer campo. Vamos a abrir aquí el código que vamos a utilizar. Voy a hacer un establecer campo, pero utilizando al final la función replace. Esta función lo que hace es reemplazar un texto concreto, que yo le voy a indicar dónde empieza y dónde acaba, con el texto seleccionado. Aunque parezca que tiene cierta complejidad, realmente no lo es tanto porque lo único que hago es traerme los datos del JSON. Voy a guardar dentro de este let primero el tamaño, que lo tengo guardado en una variable global, es el tamaño al que quiero poner ese texto. Después tengo que obtener el nombre canónico del campo. Cuando hablamos de nombre canónico nos referimos a el nombre de la tabla a la que pertenece el campo, 2 puntos, 2 puntos, y luego el nombre del campo. Como yo ya estoy en ese campo, puedo saber cuál es el nombre, pero me falta saber cuál es el nombre de la tabla. Es fácil porque puedo utilizar esta función para saber el nombre de la tabla. Después
estos dos elementos los concateno para tener ese nombre canónico del campo que me va a hacer falta más adelante. Texto completo lo tenemos guardado dentro del JSON, así que es muy fácil recuperarlo con la función JSON-getElement. Empieza, lo mismo. Sé que empieza utilizando de nuevo la función JSON-getElement para traerme el dato de empieza. La longitud, exactamente igual. El texto seleccionado, exactamente igual. Son datos que tengo guardados en mi JSON. Aquí es donde viene la parte final. ¿Cuál va a ser el resultado? Voy a utilizar la función replace. Le tengo que decir sobre qué campo voy a trabajar. El nombre canónico del campo lo tengo definido aquí, así que solamente tengo que evaluarlo. Con esto ya tengo el nombre del campo donde voy a hacer ese reemplazo. Le digo en qué carácter quiero que empiece, le digo la longitud de caracteres que quiero que reemplace y aquí le voy a decir cuál va a ser el texto que quiero que ponga. Voy a poner lógicamente texto seleccionado, pero le voy a añadir el tamaño que me interesa. Y lo voy a hacer con la función textSize, es esta de aquí. Esta función es muy sencilla, lo único que tengo que ponerle es cuál es ese texto y el tamaño, que es el nuevo tamaño que he definido aquí al principio. Una vez ya lo tengo todo esto listo, lo que hago es establecer campo. Al hacerlo se rellena ese valor sustituyendo el texto seleccionado. He conseguido recordar el contexto en el que estaba, aunque ya lo haya perdido. Yo ya no sé si estoy en ese campo o en otro, pero me va a funcionar igual porque, aunque lo seleccione aquí, él se acuerda porque es el último en el que ha estado y lo cambia. Estamos utilizando el mismo guión, estamos utilizando el mismo campo con el tamaño. Vamos pues en la parte final del vídeo a ver cómo podemos poner todo esto en su sitio pulsando este botón. El objetivo de este botón es dejar las cosas como estaban, es decir, quitar el tamaño que yo haya podido ponerle a alguna palabra o palabras del texto y dejarlo en el tamaño original del campo. Si entramos en modo presentación, hacemos un doble clic, vemos que tanto el botón de arriba como el botón de abajo están ejecutando el mismo guión, restablecer tamaño. Lo único que le están pasando un parámetro de guión distinto. Esto nos permite utilizar el mismo guión en cualquier contexto. Solo le tengo que decir cómo se llama el objeto donde está ese texto sobre el cual quiero trabajar. Voy a ejecutar un guión que se llama restablecer tamaño. Capturo, en primer lugar, el nombre del objeto, me lo guardo en una variable que se llama parámetro y me voy a ese objeto. Una vez he llegado ahí, voy a coger todo el texto que tiene el campo. Lo puedo hacer fácilmente con la función getActiveFieldContents. Quizá podríamos pensar en hacer un copiar, pero no soy muy partidario de utilizar la función copiar, porque si el usuario tiene algo copiado en el portapapeles, se lo vamos a borrar. Entonces casi que es mejor trabajar de esta manera. Y aquí viene la parte en la que vamos a insertar ese texto. Vamos a insertar el mismo contenido que tenía, pero aquí está la novedad. Vamos a utilizar esta función textSizeRemove. Al hacerlo, quita cualquier formato de tamaño que pueda tener el texto que acabo de guardar en mi variable. Finalmente, consigno los registros. Veis pues que con estas funciones de texto solucionamos la pregunta que nos hacía Gustavo, pero que también puede dar lugar a que implementemos esta misma técnica utilizando otros formatos. Por ejemplo, podemos trabajar con colores, con estilos, es decir, con negrita, con cursiva. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. Por lo pronto, hemos conseguido una técnica fácil de copiar y pegar y que nos permite trabajar más o menos como hacemos en Word, seleccionando el texto de un campo y cambiándole el tamaño. Recordad que en filemakermagazine.es tenéis más videotutoriales sobre la plataforma Claris y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.